Hay dos dramas para Manchester United que resolver. Bueno, hay muchos dramas para Manchester United que resolver, pero principalmente dos. Y se trata de las áreas. Tuve que convocar a Memo después de la gran charla que hemos tenido sobre el tema de Gyökeres y la delantera. Y me entusiasma particularmente hablar de este tema contigo, Memo, porque Ujú. sé que es un tema que te gusta y que abordas bastante. Es más, te lo confesaré. Cada vez que lanzas un tweet en Twitter, Memo Navarro, guión bajo por ahí, aprovechando la publicidad, sobre porteros, particularmente me gusta mucho más porque aparte Memo se analiza poco realmente a los Sí, porteros. Vemos que se analiza mediocampistas, centrales, carrileros, delanteros, pero es una posición muy poco analizada y que yo creo que amerita un poquito más de análisis. sí, sí, completamente de acuerdo, Jairo. Un saludo para todos. Este tema de los porteros creo que es interesante y por eso me gusta traerlo mucho a la conversación en redes sociales o acá cuando nos pasamos por el canal. Yo creo que hay un rezago en el entendimiento, en la comprensión de la posición. No lo digo de manera pretenciosa, yo creo que analistas, periodistas, comunicadores, incluso nos hemos quedado cortos intentando explicarla, intentando analizarla o evaluarla. Entonces, bueno, uno de mis objetivos profesionales, si así se le quiere llamar, en los últimos años ha sido estudiar más sobre porteros, charlar con profesionales, con entrenadores, con porteros, aunque sea a nivel amateur, aunque no sea a un nivel totalmente profesional, para poder aprender más al respecto y hacer mejores análisis de la posición. Entonces, bueno, estamos en ese camino. Yo siempre digo que no me considero un especialista en la portería, pero hago ese esfuerzo y por eso, digamos, con esa base y con ese gusto, pues les traemos 5 candidatos para que fiche el Manchester United, porque bien lo dices, es una de tantas necesidades, pero esta es una en específico que requiere atención. Y ojo, ahí es donde hay que mencionar, Memo, que lo de Onana no salió bien, no porque no estuviese bien tirado, porque creo que el debate debe partir de ahí. Al final salió mal, era un fichaje que pintaba bien y terminó saliendo mal. No es el portero que hemos visto hasta ahora con Manchester United, sobre todo en la superioridad donde debía generarlo, que quizás para Manchester United llegó muy pronto un arquero que jugara con los pies, es otro debate, es un debate bastante interesante también, pero sin Ujú. duda alguna la portería se ha vuelto un drama, la renovación de Tomito. Memo, necesito que un espacio corto. El tercer arquero, porque saltó la gente como loco. Yo porque Bajito. tuve la oportunidad y le hago publicidad acá al libro de Jaime Macías, tercer arquero, gran amigo de la casa, y donde explica la posición de tercer arquero, y ahí entendí un montón de cosas que yo ni siquiera tenía ni idea de cuál es la función de un tercer arquero en un equipo. Es mucho más importante de lo que se cree, pero no es el perfil que se suele creer que el que suele ubicar a un tercer arquero. Sí, sí, completamente de acuerdo. Es un tema que ya se toma más a juego, a chiste, incluso a meme, ¿no? Estos terceros porteros en las plantillas que recientemente ya son muy veteranos y que cumplen un rol dentro de ese cuerpo de guardametas, ¿no? Dar experiencia, ser casi como un entrenador dentro de Eso te las iba a decir. sesiones de entrenamiento, ya con muchísima experiencia, con muchos partidos jugados, eh, pero que no es tan sencillo. También lo comentaba un tercer arquero del Tottenham, que ha estado por mucho tiempo ahí a la sombra, que tuvo bueno, algunas apariciones en el banquillo esta temporada, Alfie Whiteman, que en realidad fue el cuarto portero porque estaba Vicario, Forster, Whiteman, que también ha sido, perdón, Brandon Austin, y Whiteman era el cuarto. Y tanto Austin como Whiteman han tenido ese rol, ese puesto, por años. Tienen 26 años y no tenían un partido en el primer equipo del Tottenham. Y hablaba de lo complicado que es este rol, porque eres el que entrena siempre. Hay que recordar que al siguiente día del partido los titulares no entrenan, pero el tercer portero entrena y le Claro. disparan todo el tiempo y los que se quedan a practicar sus remates lo Claro, que es utilizan contra para él. que es siempre contra él y hay que estar en todos lados y hay que viajar y no juegas, no tienes reconocimiento, eres todo un meme, entonces tiene su parte complicada. No hay que darle importancia a quién es el Claro. tercer No, 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 y me portero. salieron con un canterano, Memo. Imagínate un canterano de tercer arquero. Si hemos dicho que un canterano generalmente ni siquiera va de segundo, porque es una posición donde hay poca rotación, mucho menos de tercer arquero, obviamente. Pues un canterano de tercer arquero es cortarle la carrera, pero por completo.
necesitan muchos minutos los porteros Claro. jóvenes. Sí, no tendría sentido tenerlo de tercero. Si me dices, por ejemplo, a Eli Harrison, tenerlo de tercero a que juegue en la temporada 25 partidos de cuarta división, te firmo jugar 25 Claro, partidos de cuarta tranquilamente. división o hasta Claro. quinta, aunque no sea profesional, antes que estar ahí solo entrenando, que tampoco está mal, pero bueno, necesita el portero mucha competición desde antes que los jugadores de campo. Y que probablemente No Hitton debe tener un rol muy importante en este vestuario, sobre todo por el conocimiento de Manchester United como club y de Claro. un montón de cosas que es fundamental para esta plantilla. Memo, hay que arrancar con un primer nombre que lo ha propuesto bastante la comunidad. Este nombre de Lucas Chavalier es un nombre bastante propuesto por la comunidad. Me sorprende la edad y bueno, el perfil de portero que ya nos estarás comentando un poquito más, ¿no? Sí, sí, es un portero que sobre todo en esta última temporada ha ganado reflectores, es Ujú. joven, ¿no? Tiene una carrera corta ya con varios, bueno, una buena cantidad de partidos jugados, pero que en esta, en específico, en estas últimas dos es donde ha despegado. Es un portero que para mí su principal cualidad es la colocación. No es el tipo con más alcance que vas a conocer, no es el portero por lo mismo más espectacular que llegue a balones muy lejanos, muy hacia el rincón del arco, sacar esas pelotas de la escuadra, pero está bien posicionado y hace buenos recorridos. Eso le permite que normalmente sus tapadas sean pues un poco más seguras, por así decirlo. Tiene un juego de pies bastante sólido, yo lo colocaría por encima del promedio, es decir, Ujú. bueno, eh, y tiene también bastante proactividad, es decir, es valiente, saliendo por arriba, también eh, yo lo considero superior a la media, y algo que me gusta mucho es al momento en que queda un balón dividido en el área o que hay que salir un mano a mano, suele ser muy agresivo y valiente. Entonces, bueno, reúne bastantes características a su corta edad de lo que es un portero moderno. Claro que, por lo menos por ahora, no me parece que ninguna sea clase mundial absoluta. Es Claro. normal, es muy joven, 23 Sí. años, pero una muy buena base con la cual trabajar. Bueno, 127 partidos con el Lille, 30 partidos con el Valenciennes, partidos con las categorías inferiores de Francia, ya trae una buena experiencia y sería, yo creo que arrancamos bien, Memo, porque sería un portero por lo que se ve accesible, entre comillas, para Manchester United de salir a buscarlo. Puede ser un portero accesible, entre Sí, comillas, para Manchester United, que bueno, que fue lo que quisimos ir incorporando un poco en esta lista. Yo creo que acá se pone un poquito más complicada la cosa, pero es un arquero que siento que ha venido ganando mucha reputación recientemente y sobre todo por esa UEFA Champions League que hizo con el Borussia Dortmund hace 2 temporadas y estamos hablando de Gregor Kobel. sí, sí, lo de Cobel ya ligeramente más mediático, más conocido. Ujú, Con esos 4 años que le saca a Chevalier, pues es más o menos el desarrollo extra que ha tenido en ujú, comparación, ¿no? Solo decir lo de Chevalier, es un portero no totalmente inaccesible en cuanto a precio, no te van ujú. a pedir 70 millones de euros o 60 como tal vez a un Diogo Costa, pero Ujú. tampoco es tan económico. Yo creo Claro. que Bueno, ahí rondará más o veíamos el menos. valor, 30 decía creo que más o menos la página donde Yo creo estábamos viendo. que Un un poquito poco más, más por lo un que ha poco más. sido Sobre todo el por hype de. proyección. Claro, Sí, también. Sí, ex- también obviamente hay un factor ahí importante. exactamente, por ahí de Ujú, 40. Cobel ujú, ya roza a ese estándar ligeramente ujú. superior. Dentro Claro. de las opciones disponibles del mercado, estas opciones es de lo más premium, porque claro, Ujú, tampoco hay tantas garantías, eso hay que entenderlo de entrada, ¿no? Y Cobel, un arquero de dimensiones un poco más dominantes, ¿no? ujú, En cuanto a estatura, en cuanto a alcance, todo eso bastante bien. Él sí que tiene facilidad para llegar a ciertos remates que tal vez Chevalier ujú, no, pero creo que con cierta tendencia al error que no ha corregido del todo. Ahí es donde pondría cierta alarma, ¿no? Todavía lo vemos cometer de pronto alguna pifia e importante, ujú. entonces creo que es de lo que no ha terminado por corregir y que puede no seducir tanto a algunos equipos como el United. Por ejemplo, yo diría que Cobel en sus años de carrera ha dejado ver más errores groseros
que lo que Onana antes de que lo fichara el United, para que también dimensionemos Claro, que sí, sí. Onana no cometía los errores que está cometiendo en Ujú. el Manchester United y que Cole tal vez esté dando esas señales, también señales de un gran arquero, de gran crecimiento y que así como Onana, bueno, subcampeón de UEFA Champions League, que se dice fácil, pero tiene esa experiencia. Sí, que no tenía el dato claro, es el arquero titular de Suiza por encima de Sommer, ¿no? En dos Sí, sí, arquerazos, Suiza. sí. No, no, en estos días estaba viendo el partido del Dortmund del Mundial de Clubes y no lo había pensado. Claro, tiene dos arquerazos Suiza. Quizás por ahí se me escapa un tercero, justamente, como dice Memo, un poco más premium del Borussia Dortmund, que juega Champions. Factor importantísimo. El Dortmund se termina metiendo en Champions, así que por ahí puede complicar un poquito más las cosas, pero es uno de los nombres que también se ha mencionado, sobre todo desde la prensa alemana. El Dortmund además es un club vendedor, Memo. Yo creo que aquí es Sí. donde puede haber un factor importante, donde el Dortmund no tendría problema en dejar salir por un buen precio al portero, fichar a Ujú. otro y seguir poniendo las ruedas a girar como ha venido haciendo recientemente. Ese detalle que me comentas, claro, cuando dices arquero propenso al error, me imagino que al fanático de United se les peluca el cuerpo Dice, directamente mejor porque, no. bueno, venimos directamente de Andre Onana que ya tiene esos factores. Este tercero es uno de los que más ha sonado y es uno de los que me parece como más factible, creo. La cosa es que por Ujú. este se está metiendo Napoli, al parecer, y ahí se pueden complicar un poquito las cosas porque no aclaramos, no hicimos el disclaimer arrancando, ya yo hice un video de porteros aparte, pero el United parece que esta posición la va a abordar Memo en la medida en que tenga salidas en esta misma zona, es decir, Ballín y Andre Onana, y esto Ujú. parece que va a demorar un poco más, pero el nombre de Vanja Milinkovic-Savic parece ser un nombre muy aterrizado. ¿Tú tienes alguna referencia de cuando Van ya estuvo en Manchester United o cuando llegó un poquito su paso, que es bastante particular su paso por el United? Sí, sí. Recuerdo muy bien su nombre de cuando estaba, ¿no? Por ahí de 2014 puede ser, cuando estuvo ahí en esas categorías, creo que estuvo con 18, 19 años. Mm, Eh, o sea, realmente no recuerdo actuaciones suyas, pero recuerdo su apellido y después salió cedido, ya después no encontró mm, acomodo, pero sí es una opción eh, que cuando tienes un presupuesto limitado y tienes que poner un parche en el momento, yo creo que en algún momento, Jairo, dijimos que el Manchester United ha puesto muchos parches en muchas posiciones y que eso mm, naturalmente al proyecto lo limita, ¿no? Porque no mm, estás pensando mucho a corto plazo, no estás atendiendo ciertas problemáticas profundas. En el caso de la portería, en esta temporada sí creo que un buen parche es bueno, a sí. diferencia de lo que puedas hacer en las otras posiciones. ¿A qué vamos con parche? Con un portero que te pueda rendir a corto plazo, que pueda ser estable, no estás pidiendo tal vez clase mundial, no estás Ujú. pidiendo a Courtois, pero alguien estable que ya no te comete estos errores y que por lo menos te dé 2 o 3 temporadas buenas Te antes de, postergue, exacto, claro. de dar un Sí, ahí salto era. y también que Ujú, el proyecto avance, ¿no? Entonces, creo que Milinkovic Savic puede ser este tipo de portero. Es un portero también muy valiente, bueno, es sólido técnicamente, ¿no? Los rechaces, ujú, digamos, un portero un poco más clásico desde el punto de vista en cómo afronta ujú. los remates. Hay cosas, por ejemplo, con los pies, depende de qué pase sea el que Claro. busque. Por ejemplo, más largos, más medios, creo que bien. La circulación, la manera de llevar el balón de un lado a otro, creo que es mejorable. Sí, tiene un porcentaje de tapadas espectacular esta temporada en la Serie A, 76% de porcentaje de tapadas ahí según la estadística de FootMob, vendría el Torino. Aparte, Memo, con los porteros es muy curioso porque tú con Banja puedes decir es una solución a corto plazo también, pero si termina saliendo bien puede ser a largo plazo también, porque con 28 años llega a 30 y si se termina consolidando y te da ese peso y se entiende también con la saga defensiva. Creo que es un factor que no se habla tanto de los porteros, ese entendimiento de la saga, salir, no salir, quién cubre, quién no cubre, que va a ser fundamental también, que por ejemplo con Onana no se ha tenido. A mí me parece una opción muy, muy aterrizada realmente para lo que pueden ser las pretensiones de Manchester United y lo que Ujú. puede ser un salto para el futbolista. O sea, lo está buscando Sí. Napoli, para de Torino a Napoli o de Torino a Manchester United, pues obviamente hay un salto importante, entendiendo que el que venga Memo
va a tener la etiqueta de número uno. O sea, va a venir Claro. como mucha potencialidad de número uno, así André Onana se quede, porque lo está saliendo a buscar el técnico de turno y la dirección deportiva de turno, que Ujú. ahí es donde se pueden generar cosas interesantes con respecto al futuro de André Onana, que es lo que se ha dicho, que si él no ve tan seguro su puesto de número uno, puede considerar otros destinos y ahí es donde puede abrirse la baraja de Hay que posibilidades plantearle también. dudas a Onana para que quiera Claro, salir. totalmente. No, o también en un momento dado una competencia vendría Claro, bien para los sí. dos lados. También esa es una realidad que Onana no ha tenido competencia que lo apriete verdaderamente. Sí. Milinkovic-Savic podría hacerlo. Em, Mucha gente recordará, porque yo creo que ya lo has mencionado, la edad a la que, por ejemplo, llegó Van der Sar al Manchester Ujú, United. sí, Mucho total. más veterano, ¿no? Por ahí de 34 años, si no me Ujú. equivoco, 33, 34 años cuando llegó del Fulham. Y en ese momento, si se permite la comparación o si se permite el término, fue un parche, porque el United no Sí. estaba bien en la posición desde que salió Schmeichel. Entonces dijeron, una garantía aquí que nos cumpla a un corto plazo, y ese corto plazo se convirtió en 6 años y en muchos títulos y en mucha seguridad. Entonces, no pensemos que por tener 28 años bueno, sería solo un fichaje para 2 o 3 temporadas, que es lo normal, por eso lo decimos así, pero si lo hace bien, hasta podría extenderse. Tuvimos dos semifinalistas de Champions, Memo, con dos parches. Quizás lo de Sommer un poco más planificado, pero un portero ya muy longevo, que llega al Inter muy longevo y se hace con el puesto. Y Chesney, que al final, ante el drama de la portería del Barcelona, no fue lo más espectacular, pero es lo que decimos, es como esa estabilidad, ¿no? Es como darle un poco más de estabilidad al arco, bueno, liderazgo también que le hace mucha falta, que Onana sí no ha Claro. podido imprimir eso para nada realmente, y creo que ha sido una Aunque de las lo cosas que intenta, parece sí lo que intenta, tiene pero ahí no, algo de voz. sí, Pero no cuando te termina. equivocas tanto, Claro, totalmente, por claro. más que Sí, sí. grites, por más que tengas Pierdes voz todo en el el criterio. vestidor, así Claro. es. Sí, pierdes todo ese peso. Yo siento que la eliminatoria con el Lyon lo dejó muy tocado, sobre todo el tema de declaraciones y demás, porque claro, esto también juega, esto también genera eco, esto también genera muchas cosas. Memo. Eh, bueno, toca, ¿no? Creo que ya te pidieron por ahí un hilo en caso te comprometiste, en caso de que se llegara a dar. Es una opción que está tomando mucha fuerza realmente. El Dibu Martínez, yo creo que calzaría por varias cosas. El Aston Villa tiene temas con fair play financiero, lo podrían vender a un precio quizás no tan inaccesible, y más allá de lo que se va a generar en el chat, que mencionar al Dibu, es generar un caos total en el mundo del fútbol, en donde sea, Inglaterra, México, donde lo nombres, es un arquero que llena muchos checklists de lo que necesitaría la portería de Manchester United a día de hoy, al menos para mí. Sí, sí, sobre todo en cuanto a esa personalidad, en cuanto a que Sí. no tenga ningún tipo de, bueno, presión la va a haber, pero que Mm. él tome de manera negativa esa presión o que lo consuma. Sabemos que eso no va a pasar con Emiliano Martínez, que es yo creo que en cuanto a características, no es un portero que yo metería en un top 5 tal vez, Ujú. en cuanto a la manera en que sale, en cuanto a técnica con los pies, en cuanto a reflejos o alcance, pero es muy decisivo. Y hay pocas cosas que puedes argumentar cuando tienes un portero que te gana los partidos que ha ganado Emiliano Martínez. Ahora bien, también tenemos que poner la otra cara de la moneda y que tal vez muchos aficionados del United no están tan al tanto, naturalmente, y es que Emiliano Martínez viene de su peor Sí. temporada como arquero titular en Premier League. Ujú. Eso hay que saberlo. No hablamos de que esto sea una señal de declive, no estamos diciendo que esto ya sea una preocupación, porque bueno, el Aston Villa tampoco tuvo su mejor temporada en Año muy términos raro, generales. Puede ser rarísimo el un año del bajón. Aston Villa para mí, porque fue semifinal de FA Cup, cuartos de final de Champions, casi se mete en el top 5, pero no da la sensación de que fue un buen Sí. año para el Aston Villa, fue un año muy Fue raro, ¿no? muy Sí, irregular, muy sobre todo raro, sí. las primeras 2 temporadas con Unai Emery. El sello particular de ese equipo es que era muy estable. De hecho, lograron muchos meses que no encadenaban, por ejemplo, más de 1 o 2 derrotas consecutivas. O sea, si Mm, llegaban a perder, muy rápido se claro. volvían a subir al trenecito, a ese ritmo. Entonces fue un año malo para el Aston Villa, fue un año malo para Emiliano Martínez en muchos momentos, eso hay que tenerlo en cuenta. No llega tampoco en una plenitud
completa y total, pero sí es un portero que te puede resolver en este momento del Manchester United. Eso sí, las cifras que se están valuando, Sí. por lo menos desde mi punto de vista, desde mi análisis, 40 millones o 40 millones de euros o de libras, yo Yo dije eso no lo 20. vería. No, yo dije Para mí, 20 y por ahí para mí puedo tampoco pasaría de negociar y 30. bonificaciones, porque no, también porque Emiliano aparte ya es el arquero que, es más, a diferencia de Banjo son 4 años más también, por más que un portero pueda ser longevo, pues ya son 4 años. Ya este lo amortiza futbolísticamente y ya no más, o sea, lo que vas a pagar lo vas a amortizar es con fútbol, no lo vas a amortizar de otra manera. Para mí, yo siempre lo he dicho, el tema con el Dibu es que se ha llevado el debate a los extremos. Ni es top ni es malo, es un buen arquero para mí, es un Sí, arquero convincente, es un arquero que es sólido, que sabes lo que te va a dar, que termina siendo decisivo como comentas, que claro, sería un fichaje muy particular, Memo, porque yo creo que en la historia reciente no vería un fichaje más discutido que el Dibu Martínez en la sí. historia reciente de Manchester United. Va a ser un Y ahí, fichaje ultra mega super discutido. de acuerdo, y ahí también habríamos que ver qué es lo que prioriza Amorim y su cuerpo técnico. Si una figura de este carácter, de esta personalidad, para arropar el vestuario, o si por el contrario, esta personalidad pone más en riesgo la Sí, estabilidad del vestuario. claro. Entonces, bueno, eso habría que verlo. Es un portero, yo lo resumiría de esta forma. Creo que hay porteros muy estables, muy regulares, del día a día, que normalmente tendrían actuaciones convincentes, con una nota continua de 7 8 puntos, ¿no? Que no te dan muchos problemas, que no, tal vez no te ganan partidos un día y luego se equivocan y tal. Y hay porteros de días grandes. No estoy diciendo que semana a semana Martínez se equivoque, pero me parece más un arquero de días grandes, de días Claro. específicos, que de estabilidad y regularidad, continuidad, semana a semana, partido a partido, que al final es lo que vemos los amantes de la Premier League y quienes nos Claro. dedicamos a eso. Sé perfectamente que la mayoría de las personas lo ven principalmente con la selección argentina y que pues quedan maravilladas, no los culpo y es un mérito tremendo lo de Martínez, pero sí que es una versión un poco distinta a la que vemos con el Aston Villa jugando cada 4 días o cada semana. Sí, sí, efectivamente sería un fichaje bastante controvertido. Incluso no sería un fichaje sencillo, creería yo, Memo, porque el salario del Dibu no creo que precisamente sea bajo, porque el Aston Villa se caracteriza por pagar muy buenos salarios, están teniendo un problema de estructura salarial, así que también habría un tema no solamente de llegar a un acuerdo entre clubes, sino también llegar a un acuerdo con el futbolista que tendría ofertas de Arabia, que claro, el Dibu no creo que se vaya a ir a Arabia, más allá de que va a mantener su puesto, pero entendiendo que quiere mantener el ritmo de cara al Mundial, obviamente, que puede ser el último Mundial del Dibu. Bueno, no sé, habría que ver quién viene por ahí de porteros de la selección argentina, porque tiene Según, un rol según bastante unos, asegurado. unos datos que pude ver, Jairo, además de que su contrato termina en 2029, falta mucho y por eso también están pidiendo bastante Claro. plata, gana por ahí de 150.000 libras semanales, eso es de arquero titular, es decir, es cercano a lo Más de que Onana, Cuña, creo. Onana creo que está en 140, 130, alcancé a ver pues el otro día. debe rondar por ahí. Si Ujú, decíamos que, por ejemplo, Milinkovic podría llegar a hacer competencia en un momento dado, ser segundo y pelear por ujú. ese puesto con Onana. En el caso de Martínez, tiene que ser uno u otro. O sea, Sí, es que salió Onana. ahí no cabe Los en duda. reportes dicen que la llegada del Dibu Martínez depende de la salida de André Onana por Exactamente. miles de factores, obviamente, no solamente por el económico, también por el vestuario. Imagínate esos dos señores ahí presentes en un vestuario, sería bien interesante. Este es uno que yo no tengo tan visto, que sé que ha generado mucho hype y que te Ujú. quiero preguntar incluso por su futuro, porque yo no Sí, sé si ha sonado para salir del Burnley James Trafford con el sí, ascenso que tuvo. sí, sí. A ver, James Trafford tiene una historia muy particular. Creo que le he contado en algunos directos, pero no en un video. Y aprovecho para hacerlo brevemente. James Trafford tiene uno de los saltos más abruptos, más grandes que yo he visto en un portero en el fútbol inglés, sobre todo porteros ingleses. Pertenecía al Manchester City, fue cedido al Bolton en tercera división, casi logra el ascenso
Y del Bolton, en tercera división, repito, en League One, lo ficha el Burnley y lo pone de arquero titular en Premier League cuando el Burnley asciende. Es decir, no pisa Championship. Ahí lo vemos. Accrington Stanley, 2 temporadas en tercera con el Bolton y la siguiente es Premier League con el Burnley en la 2023-2024. Y le cuesta, la verdad es que le cuesta bastante, como a todo el Burnley, pero él sí tiene algunos errores, no se ve tan seguro, también por la edad, ¿no? Es de los arqueros, bueno, es un arquero joven, no debe pasar los 23 años, si no me equivoco. Mira, ahí lo podemos ver, 22 años. Entonces, por ahí, digamos, está ese disclaimer de que en Premier League le costó al inicio, ¿no? Pero es normal. Después baja el Burnley, lo hace mejor en Championship y ya que asciende, ya está interesado el Newcastle, está Sí, vi interesado, de acuerdo con algunos rumores, el Manchester United que puede valorarlo. Ujú. Para mí, lo ideal es que juegue con el Burnley otra vez Claro, Premier League, ya habiendo claro. jugado Championship, le fue muy Mm. bien y que vuelva a tener ese roce. Es un portero muy completo, muy bien con los pies, bueno, Mide casi dos dimensiones metros. físicas, casi 2 metros, sale muy Sí. bien, Mm. en realidad es agresivo para salir de su portería. Hay un programa dentro de este nuevo proyecto del fútbol inglés, de la Federación Inglesa y de la Premier League, que tiene ya, bueno, 12, 13 años, está produciendo jugadores, pero hay una parte de ese plan que habla de producir un mismo tipo de portero, un Mm. DNA Goalkeeper, se llama el manual que hizo la Federación Inglesa para trabajar con los porteros. Por eso, dentro de todo, si se fijan, los porteros ingleses de la selección, sacando a Pope, que es el más veterano y que no entró tanto en ese programa, la mayoría se parece un poco en cuanto a cualidades. Dean Henderson, Trafford, Ramsdale, Pickford, bueno, Pickford está un poco loco, Pickford es otra cosa. Pickford es pero, su categoría. Él tiene su categoría. pero incluso en cuanto a dimensiones Sí. físicas, en cuanto a Ujú. estructura, en cuanto a cualidades, son similares, son completos, tal vez en ningún rubro, volvemos a eso, en ningún rubro Mm. muy destacado, pero muy completo y muy estable. Y se le piden cosas con balón, se le pide salir, se le pide cortar balones largos, obviamente ser sólido bajo palos. Entonces, esa escuela, esa formación lo tiene, no tiene un punto débil tan marcado. Claro, yo quiero concluir una cosa a medida que hemos ido avanzando en este debate. Lo principal es saber que el United no va a buscar un portero top y es que no hay un portero top disponible en el mercado, Memo, Sí. porque yo creo y quiero escucharte tu análisis de la portería hoy como portería. Primero, los porteros se están lesionando. Ujú. Segundo, podemos hacer un top 10 de porteros hoy de garantía, garantía. O sea, Complicado. es difícil, obviamente, el momento donde estamos. Y yo creo que porque estamos también, a mí me gusta mucho llevar el debate mucho más allá. Creo que hay muchos que están llamados a, Verbruggen está llamado a, el propio Trafford está llamado a, hay muchos que están llamados a, pero que todavía no han llegado a ese punto, incluso sudamericanos también tenemos varios, pero estamos como en ese limbo, ¿no? Y qué mala suerte para el United que estemos en ese limbo de porteros cuando tenemos este drama en la portería, porque al final el drama de Onana se sumó al drama de Altay Bayindir también. Es que entre los Sí. dos no terminamos haciendo uno y eso es lo complicado que tiene Manchester United actualmente. Sí, no, no hay muchas opciones. Eso es Uh-huh. de lo que hay que decir al hablar del mercado de porteros. No hay opciones de tantas garantías como el aficionado quisiera, porque, por ejemplo, para mí, mi top 4 en cuanto a cualidades, no sé si en cuanto a presente, pero en cuanto a cualidades, en porteros, Thibaut Courtois, creo que estaremos de acuerdo, y aún así viene Uh-huh. de una lesión hace Sí, relativamente poco, así que pues eso es preocupante, aunque mantiene un muy buen nivel. Allison, que también ha tenido muchos problemas físicos, mucho. aunque cuando está bien, está muy bien. Otros como Mike Mañón o como Diego No lo Costa, me nombramos. encantan. Está en el mercado y Chelsea se llegó a Se interesar y dice, pudiese ser una oportunidad de mercado, pero no se le ha sí. relacionado a Manchester United. A día de hoy no se le ha O- relacionado. y que Uh-huh. en cuanto a precio sería bueno, pero no se le ha Sí. relacionado como dices. Uh-huh. Y en ambos casos, tanto Mañón como Costa, que coincidiremos que son grandes
porteros que además tienen buena edad, siguen cometiendo de pronto ese errorcito que te deja un poco frío, ¿no? Lo de Verbruggen, decías, me parece un gran prospecto, a mí me gusta mucho. Tiene 3, 4 cantadas por temporada, 3, 4 pifias graves. Entonces, a lo que vamos es, los jóvenes que pueden ser jóvenes prospectos y que podrían llamar la atención, ninguno está exento de esos errores que tal vez en el Manchester United se magnificarían y que por la Claro, presión se harían más complicados. Y los más veteranos tampoco hay muchos en un nivel tan alto y los que sí son de nivel alto y de garantía son inaccesibles, como ya lo decimos. claro. Oblak, Alisson, sí, Courtois, Oblak, Oblak me parece que Sommer. incluso ya va Sí, también viene más en bajada. sí, que El Barça, más ojo, creo que e se va. incluso mi favorito fue el que fichó el Barça, Joan García, Iván y García, no deja de ser una apuesta. Porque la claro, cosa es que Joan García tuvo un año salvaje en la Liga Española, pero fue un año salvaje en la Liga Española. claro. Venía de segunda división, obviamente. Y con el español de Claro. Barcelona, es decir, Ujú. eh, tanto los periodistas como los aficionados, siendo muy realistas con todo esto, si van por el del español de Barcelona, te van a decir que no es un portero para equipo grande como el Manchester Claro. United, que no está Ujú. hecho. Si van por uno veterano, te van a decir que muy veterano. Sí. Al final, si no es Courtois, tal vez no va a satisfacer a todos, pero es que el mercado es reducido. Y yo, Sí. como ya he manifestado en algunas ocasiones, tengo un poco la teoría, quiero que pase más tiempo y tener mejores argumentos, pero yo creo que el fútbol, la velocidad, la intensidad, está rebasando un poco a los porteros que, por ejemplo, juegan más con los pies, pero cada vez las presiones en campo rival sobre la salida de los equipos es más intensa. Entonces los porteros ya no solo tienen que jugar bien con los pies, sino hacerlo Claro. muy bien. Y bueno, por ahí es donde se limitan las opciones del United. También limitaciones que hay en el presupuesto que se tiene para fichar. Claro. Que por cierto, ese video lo podemos sacar en The Copa Stretford tranquilamente, hacer un análisis de la portería, lo que llegamos a hablar en algún momento del tema de los porteros que se vienen lesionando también, que viene siendo una constante, que no era tan común. Y aparte, Memo, sí, el United no va a tener una garantía en el arco la próxima temporada, va a apostar, o sea, le va a tocar apostar. Y ojo, el otro fue Mamardashvili, que se adelantó a Liverpool, pero se adelantó Claro. por 40, 45 millones también. Es que ya el precio también Y, estamos hablando de precio elevado. y este año, Jairo, No le rapidísimo, fue puede bien. ver al Valencia Sí, y la temporada de Mamardashvili sí, no es buena. Tiene un sí. mejor final, pero es bastante, bastante dubitativa. No fue lo mismo a lo que vimos en la Eurocopa con Georgia, entonces volvemos a lo mismo. Ninguno es una certeza total. Y eso, bueno, con eso tiene que convivir el United y aspirar, desde mi punto de vista, a estabilidad, a seguridad para por lo menos erradicar en la mayor medida los errores, pero no esperemos que puedan conseguir un arquero de clase mundial en este momento. De clase mundial me refiero a un top 3 o top 5, ¿no? Que pueda haber. Sí, que aparte yo sigo pensando que Diego Costa va a ir al City, nadie me saca de ahí. Yo creo que en algún momento Ederson se va a mover y creo que el arquero que va a reemplazar en el City a Ederson va a ser Diego Costa justamente. Lo importante es conseguir esa estabilidad, Memo, seguir trabajando la línea defensiva. El tema también con el portero va a ser que probablemente no va a llegar pronto, es decir, que va a llegar más avanzado al mercado, entonces, bueno, ojalá pueda estar en la pretemporada. La salida de Vallindir se dice que es clave. Si solamente contamos con la salida de Vallindir, pues probablemente va a ser un portero de un perfil bastante más bajo, como por ejemplo Sion Suzuki, que llegó a sonar en su momento antes de que explotara en el Parma y costaba 5 millones y al final no quiso venir a ser suplente. Mira, tuvo razón, al final se fue a la Serie A y fue titular en la Serie A y hoy tiene un cartel, si mal no recuerdo, hasta Bayern, creo que llegó a sonar Sion Sí, Suzuki, creo que algún otro club importante. Eso es lo que puede llegar a apostar el United también, Memo, que dentro de este radar que dijimos, se nos está escapando uno, obviamente, de un perfil mucho, mucho más bajo, que esté a punto de dar ese salto y que tomes el riesgo de que den el salto en el Manchester United, de que claro, Suzuki lo da en el Parma también, obviamente, que es un arco completamente diferente. sí, claro. Y aún así el salto es gigante, ¿no? Claro. Ahora que ya fue titular, en otro caso, con la selección Colombia, Kevin Mier, que yo conozco muy, muy bien Claro. por lo que ha hecho en México, hay gente que me escribe y me dice, pues lo bien que encajaría en el United o la gente, la fanaticada en Colombia que les gustaría verlo, y a mí bueno, me fascinaría, pero claro, sería entender que sería una
apuesta. Por más que tiene excelentes cualidades, Mier o cualquier otro prospecto, es que sería una gran apuesta. Sí. Son jugadores que tal vez necesitan un escalón intermedio Punto intermedio. y que si los fichan, hay que entender que se pasaría por un periodo de adaptación. El problema es que después de esto que se ha vivido con Onana, pues ese Claro. periodo donde tienes que aguantar que el portero se equivoque 2 o 3 veces, creo que ya es un poco inadmisible en este Manchester United, que mientras intenta construir un modelo de juego relativamente estable, necesita seguridad atrás. O sea, Sí. si ya la adaptación en el medio campo, en la ofensiva, te hace que te cuesten un poco los partidos y vas trabajando y vas remando y vas llevando, no puedes permitir que te eche más para atrás de la portería. Entonces, por eso decimos que necesita regularidad, estabilidad, que sea un portero fiable, que no te dé miedo que te lleguen al arco, que disparen de 40 metros por un posible error. Sí, que aparte estamos hablando de una saga defensiva con Lloro, con Hiven, con futbolistas jóvenes con Dorgu. O sea, es una saga defensiva que de por sí necesita un líder en esa saga defensiva desde la portería, que no lo ha podido ser Onana, como te digo, por el contexto en el que está el Manchester United. Yo lo defino como un drama la portería, porque no tiene una solución ni unánime ni confiable. Y está el panorama de que el que venga Memo no le compita lo suficiente a Onana y que Onana le quede un año más siendo portero de Manchester United. Pero eso también es otro panorama también que tiene que para mí es complicado, obviamente, y no se ve cómo Onana pueda salir de la espiral donde está actualmente. Y por eso yo no sé si él mismo, que eso puede ser otro factor importante, él mismo forzar su salida y ya decir, bueno, mi ciclo acá en 2 años se cumplió, yo voy a relanzar mi carrera en otro lado, que ahí viene lo complicado, relanzar tu carrera en un club que te pueda pagar lo que necesita Manchester United para poder amortizar. Entonces, como te digo, realmente nos metimos en un drama muy complicado donde a corto plazo, garantía no vamos a tener. Eso creo que hay que tenerlo muy claro. De acuerdo, totalmente de Mm. acuerdo y bueno, que la gente tenga paciencia porque ya le estás denominando drama al caso de la portería y yo le he llamado novela Bueno, al tema del 9. claro. Entonces, bueno, esto va para largo, esto va a ser complicado, así que pues a ver todas esas opciones y que el club, pues la decisión que tome, ojalá por el United, que no sea que no tome tanto tiempo, pero que sea bien pensada, que sea bien razonada. Y lo de Onana, bueno, la parte favorable del portero que llegue es que difícilmente lo va a hacer peor en cuanto a errores costosos. Eh, pero Onana además me parece un portero que con todo y los errores él va a querer revertirlo. O sea, me parece que tiene la personalidad de querer darlo vuelta. Yo creo que ya no podrá darlo vuelta o ya no se ha ganado tener esa oportunidad de Mm. darlo vuelta. Pero yo creo que si a él le preguntan, pues en la mayoría de los casos va a intentar revertirlo y seguir siendo el titular. Vamos a ver qué sucede. Por eso yo no creo que acabe forzando su salida de manera tan inmediata, a menos que el club mismo pues presione un poquito, ¿no? Sí, hay muchos factores y como dice Memo, no creo que él quiera dejar esa última imagen como portero de Manchester United, querrá revertir un poco más la situación, al menos irse con una temporada mucho más estable. Queremos leerlos en comentarios, ustedes me han propuesto miles de nombres que obviamente nos dejamos, nombres un poco más factibles, nombres no tan factibles, nombres muy experimentados. La gente le llegó a mencionar a Flecken, que a mí no me sonaba mal, yo decía ese parche que lo termina fichando, si mal no estoy, Leverkusen. También han propuesto el nombre de Berleno, de Fulham. Yo en la portería, Memo, si te digo, no descarto nada. Yo creo que De todas acuerdo. las posibilidades están abiertas para Manchester United. O sea, yo creo que nos podemos llevar una sorpresota tanto de un portero muy, muy joven desconocido como de un portero súper experimentado que terminó saliendo de la nada y que el United terminó negociando y lo termina trayendo. Que ojo, Memo, también hay que decirlo. Para cualquier portero experimentado sería un sueño hacerse con la portería de Manchester United, incluso este propio Manchester United, y brillar y dejar dejar su legado, así sea por una, por dos, por tres temporadas, pues obviamente sería algo muy tentador. Eso también hay que comentarlo. Sí, sí, de acuerdo. Creo que por ahí es por donde el club tiene más eh, margen de maniobra, ¿no? Puede sacar al Leno del Fulham, pues un gran capítulo para cerrar o para ir encaminando el final de su carrera, ¿no? Que probablemente ya no se le den otro equipo de ese calibre. Uh -huh. Obviamente para porteros jóvenes, pero sobre todo esos con experiencia que tal vez ya no aspiran a un techo muy alto, pues tener esa oportunidad
mira, pues puedo jugar en el Manchester United y además ser partícipe de un posible resurgimiento del equipo a una buena edad, a una edad madura, ¿no? Porque siempre se dice que los jugadores entran en madurez de 27, 28 años, pues yo creo que los porteros incluso hacia los 30, entonces Sí. pues es un rango de edad también factible para que el United fiche. Hay tantas opciones, tal vez ninguna tan favorita sobre otra, pero en Mm. realidad pues hay mucho más de dónde escoger. Claro, total, y por eso queremos seguir la conversación como siempre en los comentarios. Recuerden que Memo por ahí los está leyendo. Memo también seguramente estará haciendo sus respectivos análisis en sus redes sociales, que por acá abajo las voy a dejar como siempre, sobre este tema de la portería, que es un tema también apasionante. El Chelsea también está buscando portero, eso es un factor, ahí también hay que tomarlo en cuenta. Pues está el tema de Robert Sánchez, no han terminado de definir qué es lo que van a hacer, así que eso también son factores que termine jugando, y que el propio Aston Villa, si sale el Dibu Martínez, bien sea United o otro club, también va a salir a buscar portero, y ahí también se abre un abanico de posibilidades interesantes. Así que los esperamos como siempre en comentarios. Queríamos traerle esta charla sobre la portería, que esperemos que este drama se termine solventando bien a favor de Manchester United. Recuerden dejar su like como siempre y nos vemos en un próximo video.